Y hoy ya está Guillermo. Vamos a grabar y continuamos. Bueno, estábamos. Esperen que comparto más amplio esto. Ahí. Estábamos aquí, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo en esta caracterización de la inmigración, ¿sí? De la inmigración europea. Por un lado, los países receptores, ¿no? Entremos al plano demográfico, ya que estamos hablando del crecimiento de la población y, bueno, cómo contribuyó en este caso la variable migratoria. No, los países receptores de inmigración, los países más importantes que fueron receptores de inmigración, son Argentina, que llega, arriban entre 1870 y 1930 alrededor de 4 millones de inmigrantes, un número muy importante. Piensen que Argentina en el primer censo nacional de 1869 no llega a los 2 millones de habitantes. Entonces, arriba en 4 millones, es un número realmente muy importante. Brasil, digamos, de los países de América Latina, es el que queda segundo con 2 millones, ¿no? De inmigrantes, y después tenemos, bueno, Uruguay, Cuba y Chile, ¿no? Estamos hablando de los países de América Latina, de los antes que Argentina, digamos, recibió muchísima inmigración Estados Unidos, Australia, un país que recibió más cantidad que Argentina, Canadá, ¿sí? Pero bueno, dentro de los países de América Latina tenemos estos países como los países receptores. Lucas, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Por qué crees o qué bibliografía hay al respecto de por qué Estados Unidos, Canadá y Australia en su momento tuvieron mayor migración que Argentina? Bueno, después Canadá y Australia tienen mucha menos población que nosotros, pero Estados Unidos es abrumadora la diferencia. Sí, es abrumadora. Yo creo que tiene que ver primero porque por las condiciones. Estados Unidos es uno de los países que reúne, uno de los pocos países que reúne para la segunda mitad del siglo XIX dos características. Es un país industrial y al mismo tiempo es un país que tiene amplias tierras y es un país cuya presencia agrícola es muy importante. ¿Sí? Así como es un país industrial, Estados Unidos es uno de los principales exportadores de trigo, por un lado, y de algodón, ni que hablar de algodón. Entonces, aparecía y es claramente, pensemos que sobre todo a partir de 1850, ¿sí? La presencia de Estados Unidos va a ir creciendo cada vez más hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial va a quedar como la gran potencia, ¿sí? Va a empezar a desplazar, digamos, las imágenes de países poderosos como Gran Bretaña, como Francia, ¿no? Francia y Gran Bretaña serían esas dos grandes potencias que habían desplazado a España y a Portugal, que lo habían sido con anterioridad, ¿no? Producto de las conquistas y demás. Entonces me parece que el arribo a Estados Unidos y el arribo masivo a Estados Unidos tiene que ver por un lado con eso, ¿no? Y después tenemos, bueno, con el caso de Australia y el caso de Canadá, son al mismo tiempo dos países que, si bien como bien marcaste vos, no tienen una cantidad demográfica muy importante, y por eso también, ¿no? Son países que necesitan mano de obra y demás, pero aparte de eso son dos países que ya apuntaban a un cierto desarrollo industrial. Por ejemplo, Australia, bueno, claramente estaba dominada por Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña domina toda Oceanía. Gran Bretaña domina todo lo que es Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Y el conjunto de islas que forman parte de ese continente. Eh, entonces, yo supongo que por un lado tiene que ver con eso. También por el otro lado es muy importante, me parece, ¿no? Y que puede ser clave la explicación de tu pregunta, la posición geográfica. Estados Unidos está mucho más cerca, ¿sí? Mucho más cerca de Europa, Europa como continente, ¿no? Que está emigrando, expulsando gente, tiene una distancia muchísimo más cercana que el resto de América Latina. Igual eso traería discusión, porque uno podrá decir, bueno, ¿y entonces por qué no México? Si México también está mucho más cerca de Europa y México es uno de los países que no recibe una cantidad de inmigrantes europeos muy importante.
Bueno, quizá la explicación sea porque justamente arriba también está Estados Unidos. Porque de hecho no solamente los europeos preferían Estados Unidos, sino que aparte muchos mexicanos comenzaban a ir, recordemos que un inmigrante es una persona que, ¿no?, que se moviliza por razones de trabajo, ¿no? Y bueno, y Estados Unidos brindaba esa fuente, ¿sí? Pero está muy bien la pregunta que realizás. Yo supongo que tiene que ver con, eso, con esas variables, ¿no? El por qué el arribo tan masivo, tan notorio a Estados Unidos. Decíamos, bueno, estos son, digamos, los países que habíamos comentado recién, ¿no? Por otro lado, también lo que tenemos que indicar es el tema de la residencia, ¿no? La residencia quiere decir, los inmigrantes, como sabemos, cuando llegaban a estos países, no todos, y le dirían muchos, no pensaban en quedarse a vivir, venían como inmigrantes, ¿sí? Algunos tomaron la decisión de quedarse en vivir en Brasil, en Cuba, en Uruguay, en Argentina, porque lo terminan de tomar ya en el país que llegaron, ¿no? Y luego de varios años dicen, yo ya me quedo acá porque ya formé mi vida o lo que fuese. Pero muchos tienen pensado el retorno. Retornar no quiere decir solamente venir, trabajar un año e irse, como los inmigrantes golondrina, ¿no? Que se movilizaban por estaciones, sino que, digamos, está la idea, digamos, de esa idea de hacer la América, entre comillas, ¿no? De ganar una buena cantidad de dinero y poder luego retornar a su país. Hasta tal punto de que, por ejemplo, los retornos, por ejemplo, en Sao Paulo, porque de Brasil en realidad tenemos que hablar más que nada de Sao Paulo, es como en Argentina hablar de la inmigración, es hablar del litoral fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, Sao Paulo, por ejemplo, se quedó el 46% de la cantidad de inmigrantes que fueron a Sao Paulo. Y más de la mitad se volvió a su país. En Argentina quedó un 34% de la cantidad de inmigrantes, de esos 4 millones, un 34% se quedó a vivir en la Argentina. El resto pudo haber estado un año, un lustro, una década o más tiempo, pero en algún momento retornaron a sus países, ¿no? Estos son los niveles de retorno que aparecen aquí. Por el otro lado también, lo que tenemos que decir que residencia, que se queden a vivir de manera transitoria o permanente en un país, no necesariamente nos indica la asimilación, ¿sí? La asimilación quiere decir, supónganse, de que el italiano, el español o el francés se hagan argentinos, o se hagan brasileros, se hagan uruguayos, cubanos, chilenos, ¿sí? Lo que se observa en los estudios migratorios, de que la mayoría de los inmigrantes que llegaban a estos países tenían una tendencia muy endogámica. ¿Qué quiere decir endogámica? Quiere decir que lo que intentaban hacer era como encapsularse, ¿sí?, en su misma cultura, y tratar de mantenerlo lo más que se podía. Por ejemplo, crean sus escuelas, ¿sí? Nosotros donde miremos, acá mismo en Quilmes, por ejemplo, está el colegio alemán, si nosotros miramos la fecha, es del tiempo de inmigración masiva, ¿sí? Hay escuelas italianas, entonces tenemos, por un lado, escuelas, tenemos cuarteles de bomberos, tenemos sociedad de socorro mutuo, tenemos clubes de fútbol o clubes en general, no tenemos toda una serie de instituciones que crean los mismos inmigrantes para recrear su cultura. En las casas se habla el idioma del italiano, ¿sí? O el portugués, o el inglés, o el francés, el idioma del lugar de donde se proviene, se sigue tratando de llevar adelante los mismos ritos y celebraciones patrias, se trata de llevar adelante la misma dieta alimenticia, ¿no? Las mismas comidas clásicas y demás. Y aparte también la tendencia endogámica se observa claramente en los matrimonios. ¿Sí? Se observa claramente los matrimonios. Si nosotros miramos los matrimonios son altamente endogámicos. ¿Qué quiere decir endogámicos? Si nosotros miramos las actas de matrimonio, en la mayoría de los casos vemos que, por decir una cosa, en Argentina un italiano se casa con una italiana. ¿Sí? Y a veces aparece lo siguiente, a veces aparece un italiano, se casa con una argentina, pero que resulta que esta argentina, el padre era italiano. ¿Sí? Entonces en realidad era argentina porque nació acá, ya era una segunda generación, pero sin embargo, culturalmente eran italianos. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Bueno, esto tiene que ver con, y acá tenemos otro de los cuadros que es para el caso de Cuba, ¿sí? Pero que es ilustrativo de todas maneras. Fíjense, por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Dice,
Sexo, edad, estado civil de los inmigrantes. Acá tenemos hombres son en su gran mayoría. Fíjense que entre 1904 y 1928, más del 80% de los inmigrantes que vienen son hombres. ¿Sí? Y más del 70% son solteros. ¿Sí? Entonces el resto puede ser que venían ya con su mujer, ¿sí? O con una inmigración familiar, pero un número muy elevado, ¿sí? Era así. Y era obviamente en la edad de trabajar, ¿no? De 14 a 45 años. Entonces, muchas veces estos hombres solteros, ¿sí? Terminaban casándose con argentinas cuyos padres y madre era justamente de su nacionalidad. ¿Sí? En Cuba llegan muchos españoles, la inmigración española es muy importante, en Argentina primero italiana, en un segundo lugar española y en un tercero francesa, en Uruguay española y francesa, en Brasil una mayor cantidad de italianos, en segundo lugar portugueses y en tercer lugar españoles, ¿no? Entonces, ¿sí? La asimilación generalmente era más fácil, por ejemplo, en Argentina con el caso de la inmigración española, o en el caso de Brasil con los inmigrantes portugueses. Nos asimilaba más fácil porque había como algo ya medio entroncado. Pero los otros países con culturas diferentes trataban de mantener esa cultura. Nosotros estamos hablando de los grupos más numerosos de inmigrantes, pensemos también en otro grupo más reducido, no sé, como judíos de Rusia, ¿no? Los alemanes del Volga, que eran grupos más reducidos y que o los galeses en la Patagonia, que trataban de mantener a rajatabla su cultura, ¿no? Bien, entonces, por último, como para indicar lo de la inmigración y pasamos a mortalidad. ¿Qué efecto habías tenido la inmigración masiva en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Uruguay? ¿No? Bueno, por un lado, el crecimiento demográfico, ¿no? En líneas generales, América Latina crece en población un 32,5%. ¿Sí? Estamos metiendo a todos los países de América Latina. Después cada país, como vimos, creció de diferente manera. Ahora, el saldo de nacimientos y de muertes permitió un crecimiento de un 18,1%. Por lo tanto, el 14,4% del aumento de la población se debió a la inmigración. ¿Sí? Un 14,4%, casi la mitad, ¿no? Se debió justamente a la llegada de inmigrantes europeos. Un número realmente muy, muy importante. Vamos con la mortalidad. ¿Sí? ¿Por qué aparece la mortalidad como una variable de crecimiento? Bueno, porque claramente la mortalidad había sido durante mucho tiempo la variable que permitía que decreciera la población, ¿sí? O que no aumentara la población. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Hasta 1890, ¿sí? Tenemos un tipo de mortalidad muy elevada, ¿sí? Producto de las guerras, ahí tenemos por ejemplo la guerra del Paraguay, tenemos la guerra del Pacífico, producto de las epidemias, acá fundamentalmente lo que van a asolar en América Latina son dos enfermedades que se van a transformar en epidémicas. Epidemia quiere decir que una enfermedad provoca una mortalidad tan importante estadísticamente hablando que sobrepasa lo común. ¿Sí? No sé, todos los veranos tanta cantidad de personas, un porcentaje, ¿no? Una cantidad, vamos a suponer, 1000 personas mueren de fiebre amarilla. Entonces en un año se murieron 5000, o murieron 10.000, o murieron 15.000. ¿Sí? Eso estaría marcando una epidemia. No, acá esas dos enfermedades muy importantes, epidémicas, que van a hacer estrago en América Latina hasta 1890, pero después también, pero se va a empezar como a frenar, es el cólera, ¿sí? El cólera que es, tiene su origen en la India, en el Ganges, ¿sí? En el río Ganges,
y la fiebre amarilla, ¿no? Que la fiebre amarilla, el origen de la fiebre amarilla, la enfermedad no transmitida por el mosquito, el mismo mosquito que ahora transmite dengue, ¿no? Y Zika y otras enfermedades. El, el origen es discutible, ¿no? Algunos dicen que tiene su origen en África y otros dicen que tiene su origen acá mismo, acá en América, en la zona del Caribe y en América Central. ¿Bien? Lo cierto de que esas dos variables de la mortalidad, como son la guerra y las epidemias, junto con las hambrunas, ¿sí? Las malas cosechas que todavía continuaban y demás, hasta 1890 van a hacer muchos estragos. Pensemos lo siguiente, la esperanza de vida, estamos hablando de toda América Latina, después puede variar entre cada país, pero la esperanza de vida de América Latina, es decir, la esperanza de vida al nacer, era de 27 años, ¿sí? Hasta 1890. Habían personas que vivían mucho más, esto está más que claro, y habían personas que morían antes, ¿sí? Pero era 27 años. Y con estos que morían antes, por ejemplo, también hay que destacar muchas enfermedades de niños, ¿sí? El sarampión y la varicela, perdón, la viruela, son dos enfermedades mortales, ¿sí? Infantiles muy importantes hasta 1890. Ahora, en lo que continúa, ¿sí? En las primeras décadas del siglo XX, lo que tenemos es una clara reducción de la tasa de la mortalidad. Por eso también crece la población, ¿sí? Es decir, la esperanza de vida ya pasa a 36 años, es decir, aumenta casi 10 años la esperanza de vida en América Latina. Esto es en líneas generales. Si nosotros vemos a Argentina, por ejemplo, ¿sí? Para este mismo periodo, Argentina tiene una esperanza de vida que es de 48 años, ¿sí? Ahora, si nosotros nos metemos dentro de Argentina y miramos, por ejemplo, Buenos Aires tiene una esperanza de vida de 52 años, lo mismo que Montevideo, ¿sí? Mientras que el noroeste argentino tiene apenas una esperanza de vida de 32 años, es más baja que inclusive la esperanza de vida en todo el continente, ¿sí? Entonces hay que ver, digamos, las regiones y las condiciones de vida que se tiene para llegar adelante a esa esperanza de vida. Bueno, ¿qué era lo que había ocurrido? Así como explicamos las variables para explicar las elevadas muertes, acá tenemos que explicar las variables, ¿no? Que nos indican por qué se reduce la tasa de mortalidad. Bueno, estamos en tiempo que todavía no existe la bacteriología moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades no se explican por bacterias, ¿sí? No está ese conocimiento todavía. Entonces, las explicaciones son otras. Por lo tanto, lo que se lleva adelante es todo un avance con respecto a la higiene. Si la higiene comienza a ser muy importante, ¿sí? Desde el lavado de manos, de la higiene de la casa, comienza a ser, ¿no? La ropa, ¿sí? Comienza a ser muy importante. Eso por un lado, y por otro lado, el gran avance que hay con respecto a los servicios sanitarios. Yo puse ahí agua potable como algo elemental. Los países de América Latina comienzan a llevar adelante redes de agua potable, pero también tenemos que pensar en cloacas, tenemos que pensar en alcantarillados, ¿sí? Tenemos que pensar, bueno, en la creación de hospitales, por ejemplo, ¿no? En la profesionalización de médicos, que esto es a partir de 1880, 1870, si no se piensa que la profesión médica en América Latina es muy vieja, en realidad no lo es, ¿no? Entonces, por un lado tenemos estos avances y por otro lado lo que tenemos como otra de las variables de por qué se reduce la tasa de mortalidad es la nutrición, ¿sí? Es la alimentación. Las personas no solamente comienzan a asegurarse, es obvio que hasta el día de hoy hay gente que muere de hambre, ¿sí? Esto está más que claro. Pero lo que va a suceder ya a partir de 1890 con el ferrocarril y demás, es que cada vez las malas cosechas van a ser menos, ¿sí? No menos porque no haya sequía, van a haber sequía y van a haber inundaciones, pero a ver, que haya una mala cosecha en un lugar va a hacer de que de otro lugar se pueda transportar alimentos, ¿se comprende? Entonces, eso va a ser una especie de, de salvación para problemas tan rutinarios que se tenía hasta 1890. Pero aparte de eso, cuando hablamos de nutrición, que resalta el autor, que resalta Sánchez Albornoz, lo que es muy importante acá
es que comienza a ser una nutrición más variada. ¿Sí? En América Latina, como comienzan a copiarse a los países europeos, ¿no? En esta idea de países modernos y demás, consumen cultura, libros, vestimenta, se compran las cosas allá, pero aparte de eso, comienzan a copiar las dietas alimenticias europeas, que son dietas alimenticias variadas. ¿Sí? Entonces, se comienza, además de comer, por ejemplo, el caso del Río de la Plata, ¿no? De Uruguay y de Argentina, una dieta carnívora por excelencia. Comienzan a agregarse, ¿no?, verdura y otro tipo de alimentos, ¿sí?, que hacen una dieta mucho más amplia y mucho más balanceada y que permite, en definitiva, mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Esas son las variables que permiten que empiece a bajar la mortalidad. Por último, la natalidad. ¿Sí? La natalidad o fecundidad. Ustedes podrán pensar de que el crecimiento demográfico se debe a la llegada de inmigrantes, que ya hablamos y es así, a la baja de la mortalidad, ¿no?, que también es así, y seguramente van a pensar de que hay una mayor cantidad de natalidad o de fecundidad, que se tienen más hijos, pero no se tienen más hijos, ¿sí? Lo que se observa es todo lo contrario. Lo que hace el autor es dividir en tres grupos. ¿Sí? Por un lado tiene el grupo 1, que está Panamá, Venezuela y Costa Rica, que lo que se observa es un leve descenso, ¿sí?, es decir, baja la cantidad de nacimientos por año. Un segundo grupo, que está Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala, que hay un muy leve crecimiento de nacimiento de la población. Y un tercer grupo, que está Uruguay, Argentina y Cuba, que hay un marcado descenso de población, que se tienen menos hijos, ¿sí?, que se tiene menos hijos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando acá? ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica por lo menos por dos motivos. El autor dice, por un lado, lo explica la inmigración, ¿sí? Estas inmigraciones que llegan desde Europa se instalan en las ciudades, ¿sí? Y a partir de ahí comienzan, ¿no?, con el correr de las décadas, de 1870 hasta 1930, en ese trayecto, se comienza a tener menos cantidad de hijos. En realidad es una especie de contradicción, porque tengamos en cuenta de que la mayoría de los inmigrantes europeos provenían de las zonas rurales y se caracterizaban por ser familias muy numerosas. ¿Sí? Los inmigrantes europeos rurales se caracterizaban por tener muchos hijos, porque en definitiva los hijos, la organización económica, ¿sí?, era una organización familiar, trabajaba toda la familia. Bueno, entonces acá, bueno, aparece esta idea, ¿no? El autor dice de que el urbano parece como lo más estéril que el campo, y bueno. Por el otro lado, que me parece que lo más acertado que plantea el autor, ¿sí?, la baja tasa de natalidad tiene que ver con los hábitos modernos. ¿Sí? Comienzan una serie de hábitos modernos en América Latina, que por un lado lleva a que los matrimonios sean más tardíos. Eso por un lado. ¿Sí? Que no se casen tan jóvenes, ¿sí?, sino que los matrimonios son más tardíos, por lo tanto se va a tener menos hijos. También tengamos en cuenta de que ya se está instalando estos países de América Latina en un sistema capitalista, ¿sí?, donde hay una prioridad por el consumo, o al menos un incipiente, ¿no?, porque todavía no estamos con un consumo, ¿no?, pero ya estamos en 1930 o 1910. Entonces, ya el factor económico comienza a jugar, y esto de repensarse si tener más hijos o no y demás, ¿no? Y por otro lado, la educación. La educación lo que determina es que se tenga menos hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque ustedes me podrán decir, bueno, pero entonces como una especie de empate. Nosotros dijimos hace un ratito de que el 18,1%, ¿sí?, de crecimiento de la población se debía a lo que es la natalidad y la mortalidad. Y ustedes me podrán preguntar, bueno, pero lo que recién explicaste es lo siguiente: baja la mortalidad, ¿está bien?, pero también baja la natalidad, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, entonces no hay un crecimiento demográfico. Sí, lo hay, explico por qué. Porque acá lo que ocurre es lo que se llama una transición demográfica. ¿Qué es la transición demográfica? Lo que tiene que ver con el descenso de mortalidad es más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el avance tecnológico, de la ciencia,
¿sí? ¿Se comprende? Por lo tanto, no sé, se empieza a crear medicamentos, esto que hablábamos de que los estados comienzan a desarrollar los servicios sanitarios, entonces es algo más rápido. En cambio, la baja de natalidad, que la gente tenga menos hijos, es más lento, ¿sí? Es mucho más lento. ¿Por qué? Porque es algo cultural. Entonces, en esa transición demográfica yo lo que tengo es una caída de la mortalidad más elevada, es decir, la gente vive más años y muchos sobreviven al nacimiento, ¿sí? Y por el otro lado tengo una línea mucho más lenta que es la baja de cantidad de hijos, ¿sí? ¿Se comprende? Por eso es que más allá de que hay una baja en cuanto a la natalidad, o que la natalidad no se tiene más hijos a partir de 1870, más allá de eso, sí lo que hay que comprender de que fue un proceso más lento que la baja de mortalidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces nos encontramos con ese combo. América, o algunos de los países de América Latina se encuentran con ese combo, con una cantidad de inmigrantes europeos que llegan, con una cantidad de hijos que se tiene, ¿sí? Que se va teniendo, porque pensemos que se tenía 6, 7, 8 hijos, lo que ocurre es que muchos no sobrevivían a los primeros años, ese es el tema, ¿sí? Ese es el punto. Eh, y por el otro lado, lo que tenemos es una caída de la mortalidad, ¿sí? El porcentaje de mortalidad comienza a decaer de manera muy importante. Bueno, creo que es todo por hoy. Me parece que ya estaría con el texto. Digo, es importante este texto porque lo que estuvimos charlando, porque en realidad sirve como para dos consignas, por lo menos para una parte de las consignas que ustedes tienen ahí, ¿no? Que es la de las etapas, la que tienen que caracterizar a América Latina antes de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que está lo demográfico, pero también hay otra consigna que tiene que ver con estas variables. Ustedes tienen que explicar, ¿no? Estas tres variables de crecimiento demográfico, migración, mortalidad y natalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que centrarnos en esos puntos era lo fundamental. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto al texto, con respecto a lo que expliqué o con respecto al trabajo, como ustedes quieran. ¿No? ¿Nadie? Aguirre, habla. A ver. A ver, quiero. ¿No puedes hablar? No, estaba preguntando. Mira lo que escribe. Preguntó que si el trabajo era modo de evaluación. No sé si es que lo leí, pero digo que hable, no voy a hablar japonés. Bueno, sí, sí, yo creo que lo escribí igual en el Classroom, no recuerdo bien, la verdad. ¿Cómo se evalúa el proceso? El proceso se evalúa a partir de tres parámetros. Por un lado, bueno, quienes fueron voluntarios y demás. Por el otro lado, la participación en clases, si la participación sean voluntarios o no, la participación, de preguntar, de agregar, tanto en el Classroom como acá, ¿sí? Pues también tuvimos varias clases por Classroom nosotros. Eh, y por el otro lado, este trabajo. Y esos son los tres parámetros en los cuales ustedes van a ser evaluados. Si nosotros hasta el momento lo que trabajamos fueron con grillas, que ustedes no lo tenían que entregar, no era obligatorio, que tenía voluntarios. Después en algún momento yo lo que hice, bueno, sacar la presión de los voluntarios, digo, bueno, listo, hago una grilla como para guiarnos y voy explicando yo. Pero nada, a ver, si alguien no fue voluntario, si alguien no tuvo una participación, tampoco que voy a bajar puntos. A ver, quiero que quede claro eso. La evaluación es el trabajo. La evaluación es el trabajo, pero después uno también lo que va a tener en cuenta para sumar, no para restar, lo que va a tener en cuenta es justamente, bueno, la participación, la participación en clase, que pudieron conectar, el que pudieron seguir las clases. Creo que tenemos que tratar de ser justos con todos acá, ¿no? Así como tenemos que ser justos con
los alumnos o alumnas que no tienen la posibilidad de conectarse y hay que darle posibilidades, y si no pueden enviar el trabajo, se verá la otra posibilidad que hay, también hay que ser justo con las personas que hacen el gran esfuerzo para conectarse, para seguir las clases y demás. ¿Sí? Entonces, no es que yo digo de que quienes no fueron voluntarios, quienes no participaron o quienes no se pudieron conectar, yo le voy a bajar la nota. No, no le voy a bajar la nota ni nada. ¿Sí? Digamos, el punto fundamental acá tiene que ver con ese trabajo, pero sí voy a tener en cuenta, digamos, las personas que estuvieron preguntando, agregando, tanto en Zoom como en Classroom, ¿sí? En ambos, ¿sí? Tiene que ver con eso. El punto central acá tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que bueno, de todas maneras, con respecto al trabajo, repito esto, nosotros tenemos, yo no recuerdo bien la fecha, pero estoy casi seguro que el miércoles que viene que no tenemos, el otro miércoles creo que se tenía que entregar el trabajo, si no me equivoco, porque ya estamos prácticamente cerrando, digamos, el cuatrimestre. Yo el miércoles que viene lo que voy a hacer es a las 20 horas conectarme en el Classroom, sí, lo voy a saludar a ustedes, y todos aquellos que quieran preguntar sobre el trabajo lo pueden hacer. Yo la verdad que prefiero que lo pregunten en el tablón. Cuando preguntan por el tablón es para todos lo pueden ver. Si alguien quiere preguntar por privado, bueno, lo pregunta por privado, pero creo que es más enriquecedor si uno lo pregunta con el tablón, porque capaz que otro compañero de ustedes tiene la misma, me río de lo que pone Ariana ahí, tienen la misma, ya me hizo olvidar lo que me estaba por decir, mirá. ¿Querés que de escribir ahí, Arianda, por favor? Ya ni sé qué le estaba diciendo, miren. Era que poner la pregunta, o sea, la curiosidad que uno tiene en el tablón es más enriquecedor porque abarca a todos los alumnos. Y capaz que algún compañero tiene la misma duda, o de hecho capaz que algún compañero o compañera piensa, está seguro de que es así, de repente alguien hace una pregunta, da una explicación y dice, ah, bueno, no era así como pensaba. ¿Sí? De todas maneras también está claro de que ustedes pueden, si ustedes por esa, sé que deben tener un montón de trabajo, está claro, pero si por esa casualidad, si ustedes, supónganse que digan, bueno, mañana arranco a la mañana a hacer el punto 1 por lo menos, digo, por dar un ejemplo nada más, y quieren preguntar mañana, quieren preguntar el viernes, quieren preguntar el lunes, quieren preguntar el martes, lo pueden hacer, ¿se entiende? Por Classroom lo pueden realizar, por privado o en el tablón. Yo voy a intentar de responder en el mismo día, ¿sí? Pero bueno, yo estoy con otros cursos, con el secundario, fundamentalmente a la mañana y a la tarde, fundamentalmente con el secundario. Entonces, bueno, van a tener que esperar un poquito, ¿sí? Pero en el día seguramente lo respondo. Pero nada, es como para ir acompañando la elaboración del trabajo hasta el día que se entrega el trabajo, ¿no?